Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy tenemos un invitado especial desde Perú, Inti Wari, Así que es. nos va a hablar de las medicinas ancestrales, de cómo el ser andino se vincula con la naturaleza, con el sol, con las hierbas, todo a través de rituales y músicas, ceremonias. Mm. Hola Intiwari, es un honor para nosotras. Estás bienvenido a casa, a nuestro Mu- programa. Muchas gracias. Y sobre todo Patricia, ¿no? Sí, Patricia, Patricia y ¿no? Silvina. Y Silvina. Bueno, Patricia y Silvina, primeramente muchas gracias por esta hermosa invitación. Y yo estoy muy contento. Claro que también para mí es una alegría y un honor de poder compartir lo que tendrá que venir del corazón. Ujú. Inti Wari, estamos en un momento muy trascendente, planetario. Muchos Ujú. hablan de la ascensión planetaria y queríamos ver desde la cosmovisión andina la importancia de la medicina natural, de la alimentación, del Mm. cuidado de nuestro cuerpo físico y a través de ello de nuestro alma, de nuestro espíritu. ¿Te Mm. parece hablar de eso? Claro que sí, aunque el tema es bastante amplio, ¿no? Pero trataré de explicarlo en un resumen muy corto para que sea entendido, ¿no? Bueno, nosotros aquí en los Andes tenemos, digamos, esa conexión muy linda con la naturaleza, esa conexión que siempre ha existido. Entonces, gracias a esa conexión que nosotros estamos muy ligados a la naturaleza, ¿no? Como en quechua nosotros lo llamamos aquí Pachamama. Y dentro de ese Pachamama tenemos esa conexión a través de los ritos ancestrales, a través de las ofrendas, a través de la música, a través los cantos, la cerámica, las plantas medicinales, todo, ¿no? Es un tema bastante amplio. Y yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo bastante interesante y Mm, muy importante también, ¿no? es verdad. Y muchos de nosotros sentimos que toda esta medicina ancestral o el conocimiento ancestral juega un papel importante, porque gracias a estos conocimientos nosotros tenemos ese privilegio de estar muy ligados con la naturaleza. Entonces yo creo que muchas personas que viven en muchos países, ¿no? En muchas ciudades metropolitanas, no tienen esa conexión, no tienen ese privilegio, ¿no? Entonces yo simplemente les quiero decir aquí que cuando una persona se conecta, está en balance con la naturaleza, está en balance con todo lo que lo rodea, como el aire, el viento, el agua, el sol, la tierra, como nosotros le llamamos aquí, el mundo divino, aquí y el mundo de los espíritus. Entonces, todo eso hace que nosotros tratamos de estar en armonía con eso, ¿no? Y lo que pasa es que, como lo dije al inicio, muchos hermanos que viven en ciudades no tienen acceso, entonces no saben cómo. Pero al mismo tiempo hay muchos hermanos y hermanas que lo hacen a través de la meditación o a través de ciertas prácticas holísticas, ¿no? Sin importancia cómo lo hacen, porque de esa forma ayuda a lograr un cierto equilibrio consigo mismo y con su contorno y evidentemente con la naturaleza, ¿no? Por eso digo que el conocimiento ancestral
o la medicina ancestral juega un papel importante en estos tiempos que nosotros lo llamamos de los tiempos de despertar o los tiempos de nuevo amanecer, que es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno está conectado con esos elementos, esencialmente con el sol, ya que el sol es una conciencia, para nosotros es un padre, y a través de esa energía lo manifestamos nosotros, a través de la música, a través de los cantos, las danzas, los ritos, etcétera. Porque de esa forma tejemos esa unidad entre todos los seres vivientes, especialmente el ser andino, ¿no? Que sea el hombre y mujer. Y jugamos ese papel de unidad que nosotros lo llamamos aquí el ayo. El ayo en quechua quiere decir la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de alimentación es, digamos, para tu disciplina? ¿Cuál es la alimentación y la disciplina que llevas vos en Tiwari? Yo soy vegetariano. Bien. Muchos años no como carne. Pero la alimentación que como está basado en todo lo que es vegetal, frutas. Pero aquí en los Andes tenemos la quinoa, ¿no? La quinoa es muy conocido, como la cañiva, las papas, el maíz, ahí está el tarwi, ahí está la cañiva, hay muchos. Entonces, todos esos alimentos que son extremadamente nutritivos, que son alcalinos, que es muy favorable para el cuerpo, ¿no? Y la gran parte de mi alimentación es natural, ¿no? Que como le digo, yo como andino, como he nacido en una comunidad donde estamos acostumbrados a comer mucha papa, maíz, como lo repito, el quinoa. La quinoa es un alimento, el oro. Es lo básico que tenemos, ¿no? Y eso es la alimentación, lo más primordial que tenemos aquí. Pero aparte de eso, como yo soy una persona de montaña, y sabes que en las montañas no hay verduras, no hay frutas. Claro. Entonces, en gran parte de mi infancia, mi adolescencia, yo comí mucho la papa, ¿no? Como la quinoa, el maíz, el chuño, el tarwi. Hay muchos cereales que son nutritivos. Pero desde ya, desde los 14 años, yo comencé a comer todo lo que es vegetal. Lo que comemos todo el mundo, ¿no? Pero cuando se trata de vegetal, más que todo son cosas orgánicas, cosas donde no se echan las pesticidas, sino son cosas naturales, ¿no? Sanas. Y eso es evidentemente la fruta, ¿no? Entonces, cuando uno se alimenta bien, el cuerpo físico está bien. No solamente el cuerpo físico, sino las emociones y tanto la forma de ser. Porque sabemos mucho que cuando comemos sano, eso tiene mucha influencia en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, ya que hoy en día en gran parte de la alimentación está tan modificado, ¿no? Genéticamente y a veces muchos de nosotros comemos cualquier cosa, como nosotros le llamamos aquí la chatarra. Sí. No sé si me entiende, ¿no? Entonces yo creo que tanto la alimentación, tanto el ambiente donde estamos, tanto el contexto familiar, todo eso hace que una persona trata de ser consciente, pero no en el sentido consciente que hay que mentalizar porque quiero ser consciente, sino algo que es natural, digamos, es algo que está ahí. Entonces, eso es lo que yo personalmente lo he vivido y sigo viviéndolo, ¿no? Claro que eso me ayuda a estar bien conmigo mismo y de poder manifestarlo eso. Y Tiwari, quería preguntarte, con todo esto que se está viviendo en el planeta, ¿cuál es tu visión?
¿Qué es lo que vos pensás, qué sentís? ¿Qué nos está pasando como raza humana? Yo creo que todo lo que nos está pasando actualmente yo lo veo muy, muy importante en el sentido positivo, evidentemente. Entonces, como nuestros ancestros desde mucho tiempo lo han profetizado, Sí. porque todo lo que vivimos, aparentemente tenemos que vivirlo así, porque no existe la causalidad. Existe una profecía ancestral, y la profecía ancestral dice, para que justamente que este despertar de conciencia pase, vamos a estar sacudidos, y lo que está pasando actualmente, estamos sacudidos. Hay una trompeta cósmica, que esa trompeta cósmica llega al Sol. El Sol, evidentemente, ya está en una actividad mucho más intensa que antes, y eso hace que toda la Tierra, todos los seres vivientes son afectados por esa energía, por ese electromagnético. Lógicamente, como muchos de nosotros sabemos, que todo es movimiento, es cíclico, y yo creo que estamos entrando en un ciclo muy importante, muy interesante, pero al mismo tiempo estamos pasando por situaciones extremadamente difíciles, como es el caso de hoy, que estamos viviendo con el tema de pandemia, ¿no? Sí. Y no solamente eso, porque eso evidentemente afecta emocionalmente, psicológicamente, corporalmente a mucha gente. Y detrás de todo eso está ahí los medios de comunicación, toda la masa que trata de mantener a la gente basados en el miedo. Pero entiendo eso, pero por otro lado ahí cada vez más hay personas que están abriendo de su corazón, y yo creo que estamos yendo a ese tiempos que nosotros lo llamamos aquí el nuevo amanecer, la nueva era, Luz. la luz, el amor, la fuerza. O sea que va a ganar la luz a todo Claro. a toda esta sacudida. Sí. Intihuari, ¿y cómo es esa nueva era? ¿Perdón? ¿Cómo es esta nueva era? ¿Cómo es? Mira, hay un cambio, es diferente. Por ejemplo, nuestros papás antiguamente vivían de una forma diferente. A pesar que hoy día todavía existe la norma estandarizada por todo el planeta, pero dentro de eso, ahí ya muchos de nosotros hemos salido. Hemos salido porque percibimos diferente, escuchamos diferente. Ya nuestra conciencia es mucho más consciente de lo que somos realmente adentro, de quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos. Y ahora lo que está pasando es, estamos yendo a esa transformación importante para la humanidad. Y yo creo que eso hace que nosotros como seres humanos somos mucho más sensibles, tanto sonora, visual, olfato, emocional, que capturamos informaciones mucho más intensas. Y eso nos conduce justamente a esta despertar que ya percibimos las cosas muy positivas, como muchos hermanos que tenemos aquí en los Andes, que comienzan a construir ecoaldeas, que comienzan a consumir cosas sanas, que comienzan a compartir todos los conocimientos, como por ejemplo aquí en los Andes, ancestrales, holísticas, sin importancia cómo lo hacen, pero la cosa es tejer. Hay una unidad de grupos que se crean, hay muchos círculos de mujeres, hay círculos de hombres, hay rituales por aquí, por allá. Todo eso justamente es la nueva generación, la nueva era, porque la conciencia, el espíritu ya vibra en una sintonía mucho más alta, una vibración mucho más alta. ¿Por qué? Porque la madre tierra gira mucho más rápido. Entonces, es la razón por qué la nueva generación, como los niños o como la juventud, tienen esa facultad de poder aprender y capturar información mucho más rápido que nosotros. Entonces hay una capa de energía mucho más interesante. Entonces yo creo que lo que estamos ahora transitando a esa nueva era,
esa nueva dimensión que algunos de nosotros lo llamamos la quinta dimensión. Y es algo que lo estamos viviéndolo. Lo estamos viviendo. Claro, lo estamos viviendo. Yo sé que es difícil. Créeme que tarde o temprano lo vamos a lograr. Solo que nosotros necesitamos tener mucha paciencia. Sí. Amor con nosotros. Simplemente eso. Y no escuchar el miedo o no ser víctima, etc. Simplemente ir a esa dimensión. Es lo que está pasando. Hablando de medicina, Intiwari, ¿qué nos recomendás en estos tiempos donde ya todo lo que es laboratorio, todo lo que es sintético, la gente ha despertado y ya sabe que de eso no quiere más? Escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestra intuición, escuchar nuestra espontaneidad, acercarnos a la naturaleza, escuchar el aire, el agua, mirar el sol, reconocer el cuerpo, la materia, la madre, tierra, sincronizar con ella, con la madre, a través de nuestro corazón. Pero eso, haciéndolos en nuestra vida cotidiana, que nos cuesta, bueno, cuando nos levantamos de la cama, hacer una oración, una meditación, algún gesto positivo, percibir ese día que va a comenzar y un sentimiento positivo, porque de esa forma creamos esa realidad. Cuando pensamos y sentimos dentro de nosotros y podamos crear esa positividad, esa alegría, y que probablemente eso es lo que proyectamos, va a ser el día que vamos a vivir. Pero si nosotros estamos constantemente con ese temor y miedo, que va a pasar, que va a suceder, que no tengo nada a comer, que esto, que el otro, inconscientemente probablemente lo estamos nutriendo esa energía. Porque sabemos todos que todo es energía. Entonces cuando nutrimos eso, lamentablemente esa energía tan baja es una forma de crear nuestra realidad y que nunca termina. Entonces, por eso, atreverse al menos, sin importancia la creencia que tenemos o la religión u otro, sino lograr ese propósito de ser, de autenticidad, de honestidad, dejar de ser gentil, más ser verdad. Observar al hermano, a la hermana, a la persona que nos escucha, a los ojos, sentir, no juzgar, sino aceptarlo, pero así lo hacemos cuando lo somos conscientes. Y yo creo que muchos de nosotros ya lo estamos haciendo eso, y eso es lo maravilloso. Inti, ¿cómo hacer para colaborar con este despertar? ¿Cómo hacer para acceder en un buen camino de honestidad y de rectitud de luz hacia la quinta dimensión? Como lo repito al inicio, primeramente, hacernos bien con nosotros mismos. Porque si tú quieres ese cambio en el mundo, tenemos que hacerlo con nosotros primero. Porque si no lo hacemos con nosotros, no lo podemos hacerlo. Porque simplemente vamos a repetir los mismos patrones. Claro. ¿No? Lógico. Entonces, lo que podamos hacer es compartir. Mismo si el otro no lo entiende, pero ese compartir que viene de corazón, probablemente con el tiempo este hermano o hermana se va a recordar. Ok, ejemplos. A veces no necesariamente convencerlos, pero lo que podemos hacer es con ejemplos. Un buen ejemplo en las acciones, en la materia, en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo podemos co-crear? Por ejemplo, hay personas que probablemente tienen su jardín o su terreno muy grande, comenzar a cultivar legumbres, papas, tratar de ser mucho más autónomo,
ser mucho más independiente y compartir eso, tejer entre hermanos, lo que conocemos, compartir con el otro, no ser egoístas, sino crear esa unidad, hablando de la familia, ¿no? Porque en realidad somos familia, una familia, todos. Yo creo que es, si hacemos, si sembramos esos pequeños granitos, va a florecer, va a dar hermosos frutos. Y de una forma así, vamos poco a poco creciendo. Claro que evidentemente nada va a ser rápido, porque cada ser humano tiene su proceso a sanar consigo mismo. Entonces, por eso a veces sanarse, reconciliarse con su pasado, entenderlo y escucharse y ser como guerreros, ¿no? Atreverse, y gracias justamente a la confianza y la paciencia y la compasión que tenemos. Eso es la única forma que podamos ayudar y compartirlo, digamos, ¿no? Intiwari, los rituales, las ceremonias, a nosotras nos encanta, somos ritualeras. ¿Es verdad? Y digo, bueno, esto de lo que hablabas de empezar la mañana con una oración, ¿no? Es como un ritual, elevando nuestro pensamiento. Es una pregunta. Sí. Mira. ¿Qué ritual? No, O me la imaginaba. importancia de los rituales en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Mira, lo que podéis hacer, como muchos, cuando nos levantamos, ofrendamos al sol. Aquí en este continente el sol, aparece en el este, ya que para muchas culturas el sol juega un papel importante, porque el sol es el espíritu, es la fuerza, es la vitalidad. Entonces, cuando nos levantamos, hacemos ese saludo con las dos manos, sin importancia lo que vamos a enviar, pero al menos ya tenemos esa intención, ese propósito. Pero cuando saludamos al sol, también saludamos a la tierra, que es en el sentido contrario, el oeste. Saludamos al elemento agua, el sur, que está relacionado con nuestras emociones. Saludamos al elemento aire, que está relacionado con la mente, con el pensamiento. Y a la vez saludamos el mundo divino, arriba, el mundo invisible. Saludamos el corazón, el presente y aquí. También saludamos el mundo espíritus, el inframundo. Entonces, de una forma, la intención que hacemos, esa conexión con los 7 elementos, co-creamos esa sincronicidad energéticamente. ¿Por qué? Porque al hacer eso, nos conectamos al norte, sur, este y oeste. Porque de alguna forma, de algún lugar, esos campos nacen. Es de la fuente. Y esa fuente es la conciencia divina que tenemos en cada uno de nosotros. Al hacer eso, generamos y creamos una capa de energía. Como la tierra tiene su capa, ¿no? Todo ser viviente también tiene eso. Entonces, al hacer eso, creamos ese centro. Entonces, eso sería como parte de este pequeño ritual que podamos hacer. Porque rituales como aquí en los Andes hay muchas formas, hay muchísimas, hay muchas. Y tenemos nuestra forma de hacer los rituales. Entonces, lo que importa ahí no es imitar, sino hacer lo que viene de nosotros mismos. El sentir. Porque cada uno de nosotros somos único y somos co-creadores y podemos crear. Cuando tenemos esa fe y esa confianza a lo que somos, podemos manifestarlo eso en la materia. Intiwari, no sé si escuchaste hablar que algunos dicen que se vienen los 3 días de oscuridad y hablan de cosas catastróficas que podrían pasar en este planeta. ¿Vos nos podés decir algo al respecto? Mira,
como seres humanos, desde miles de años que vivimos en esta tierra, en la forma como hemos crecido o como fuimos educados, nos hemos llenado todo tipo de creencias. Pero cuando tú estás alineado, tanto vertical, horizontal, posiblemente que todas esas creencias te pueden transformar que es una ilusión. Claro que hoy en día hablamos de todo eso, pero no podemos tener la certeza que será así, porque a veces nosotros mismos generamos ciertas creencias y esas creencias lo materializamos y que probablemente ciertas cosas pasan así. Tenemos esa capacidad, pero si nosotros creemos que vamos a ese caminar del despertar, de la luz, del equilibrio, del balance, de la nueva generación, la nueva era, el despertar, estamos alineados. Porque la vida es oscuridad y luz, pero la conciencia es el centro, el equilibrio. Y si nosotros somos esa conciencia, será lo que tiene que ser. Ahora, lo que vendrá, para mí, aún sigue siendo un misterio. Lo que importa es en este instante, ahora. Claro, a veces arrastramos nuestro pasado, que tanto que no nos deja avanzar. Pero si soltamos todo eso y somos libres, creamos esa libertad interior y vamos. Porque mañana, para muchos de nosotros, sigue siendo un misterio. Claro, ahora existe un orden cósmico, existe un propósito cíclico que la naturaleza. Evidentemente hay cosas que van a pasar, pero no puedo afirmar cómo van a pasar y cuándo van a pasar. Simplemente cuando estamos bien adentro, lo acogemos como sea y será así. Qué lindo, esto de realmente amanecer y estar alineados. Cuando estamos alineados, venga lo que venga, vamos a tener otra aceptación. Exactamente, porque al hacer eso, estás en la aceptación. Cuando Claro. Buda meditaba, estaba en plena aceptación, equilibrio, porque ese equilibrio justamente en sinónimo es la elevación, la trascendencia. Es el cuerpo, materia, entra en esa conexión espiritual, porque somos en realidad pura luz, espíritu, ese fragmento divino, ese fragmento del gran creador, ese corazón tan grande. Entonces, cuando somos así, probablemente, si toda la humanidad, no sé cuántos millares de humanos existe en la Tierra, si hacemos ese gesto, podemos cambiar el curso de la historia y que probablemente no va a haber terremotos, o no va a haber las bombas nucleares y no va a haber la sombra que me estáis diciendo, porque nosotros creamos que la humanidad se dirige a ese cambio. Pero si toda la humanidad cae en lo peor, el miedo, y aquí no sé cuántos por cientos de la humanidad generan ese miedo, imagínate, multiplicando eso, afecta. Sí. Tiene una repercusión a la Tierra, evidentemente al ecosistema. Intihuari, para nosotros que vivimos en ciudades, para toda la gente, a nosotros nos escuchan de muchos países del mundo. ¿Tenés algunas palabras, algo que nos puedas recomendar, algún consejo para darnos para la gente que no vivimos en los Andes, en esas montañas deliciosas donde vos vivís? Sí, la única cosa que podría decir es unirnos. Unirnos. Si todos nos unimos, tal vez no todos, porque muchos todavía no están listos, pero como les decía al inicio, compartir, unirnos, porque esa va a hacer que cada vez más seremos muchos. Y si somos muchos, eso va a hacer que la humanidad va a cambiar. Y probablemente nuestros gobiernos ya no van a obligarnos, sino van a escuchar al pueblo, porque el pueblo es la fuerza, la unidad es la fuerza, la conciencia del amor. Tejer
no caer. Lamentablemente a veces las medios de comunicación nos transmiten siempre esa baja vibración, todo lo que escuchamos. Si todo el mundo está atado ahí, lógicamente vamos a caer. Pero si seguimos nuestra intuición, tenemos la esperanza, podemos. Pero una vez más, meditación, al menos media horita cada día. Sí. A veces es importante al estar solo, acercarse a la naturaleza, como lo dije al inicio, al elemento agua, meditar, ofrendar al agua, purificarse, limpiarse. Bueno, en todas las casas tenemos agua, hay sal, llenar la bañera con agua, quedarse ahí, echar algunas esencias de plantas medicinales para purificar, para limpiar la aura, el corazón, el cuerpo físico. Y si todos hacemos así, podría ser mágico. Pero también, como al inicio dije, la alimentación, ser cuidadoso con lo que comemos. Escuchar, no necesariamente comer una cantidad, sino comer poquito, pero que tiene una nutrición valiosa. Al menos hacer 2 veces al año un ayuno que pueda durar de 10 a 15 días. Y dentro de ese ayuno hay frutas. Como aquí en Perú todavía nuestros ancestros lo practicaban, la urinoterapia. Tomaban su orín, ¿no? Donde el cuerpo, cuando lo hacemos descansar, hacemos regenerar la energía. Y cuando la energía está regenerada, podemos percibir mucho mejor, podemos ver mejor, podemos sentir, somos mucho más sensitivos, mucho más, podemos capturar mejor la información. Y eso es, yo creo que eso es lo que necesitamos hacer. Una vez más, acercarnos a la naturaleza, acercarnos, comenzar a construir ecoaldeas, unirnos en familia, compartir, tejer, porque cada uno tiene un propósito y aparte de ese propósito, que cada uno tiene esa fuerza de poder dar, pero cuando das, lo recibes, porque al hacer eso, hacemos el equilibrio entre dar y recibir, entre el masculino y femenino, entre la oscuridad y la luz, entre el mal y el bien, etc. Creamos ese equilibrio. No simplemente dar y dar y dar y dar y dar y no recibes. Recibes y no le das. Tampoco. Bueno, en fin, son cositas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida, ¿no? Cositas que pueden levantarnos el corazón de ya no ser víctima, sino que somos guerreros, que tenemos esa capacidad de crear nuestra realidad dependiendo en todo lo que hacemos en la vida de todos los días. Somos co-creadores, como dijiste en un principio. Y está bien, es empezar a replantearnos todo, ¿no? Aprovechar esta gran oportunidad que nos da esta situación mundial. Y nos faltó hablar de la música, que también tiene un rol muy importante. Sí, sí, la música. Me gusta la música, ¿no? Ese es mi campo primordial, mi primer cosa donde lo he aprendido, ¿no? Tu arte. Sí, la música. La música es la cosa lo más maravilloso. ¿Por qué digo la música? Porque todo es vibración. Todos estamos vibrando. Todo es onda. Todo es sonido. Cuando un hermano lo expresa desde su corazón, canta o toca. Porque a través de su canto y su sonido viaja esa energía. Y la música puede sanar, puede calmar, puede tranquilizar. Eso es lo que nosotros la llamamos la música terapia o la sonoterapia, porque si observamos nuestro pasado, muchas culturas siempre practicaron los rituales, porque los rituales son parte de nuestra esencia.
para poder estar anclados. Y hay después los rituales, o dentro de los rituales, está la música, los cantos, los sonidos, las danzas, porque es una forma de trascender en este cuerpo físico, porque dentro de nosotros tenemos ese animal, a veces tan salvaje que no nos atrevemos a sacarlo. Pero cuando bailamos, cantamos o Sí. gritamos, lo sacamos, porque somos así. Nuestra verdadera naturaleza es eso. Entonces, la música juega mágico. Cuando sabemos escuchar las buenas músicas que están hechas con ese tipo Con esa de, vibración. con esa vibración. Hay muchos. Mm. Ya que hablando de la música general, comercial, viaja la competición, viaja el dolor, el sufrimiento. Simplemente esa música refleja y la forma como vivimos, como andamos, la soledad, etc. Sí. Inti Wari, es un placer para nosotras, nos queda poquito tiempo, un placer esta charla en total consonancia con otras visiones, pero que Sí. hablan de lo mismo, y es una maravilla poder encontrar esta coherencia en distintas formas de hablarlo. A las órdenes en lo que podamos colaborar para esparcir esta cosmovisión, este despertar. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu paz, por tu amor. Para nosotras es un honor. Bellísimo. Y yo quería agradecer mucho a Karina Papola, que nos hizo el contacto contigo. Realmente es esto, es compartir estos saberes, estos conocimientos. Se está Maravilloso. terminando, menos de un minuto. ¿Querés despedirte de alguna forma especial, Inti Wari? ¿No lo entendí? ¿Querés despedirte de alguna forma especial? Mm, simplemente muchas gracias. A veces ponemos Gracias. la mano izquierda en el corazón y la mano derecha en el vientre. Es una forma de estar en conexión con nuestra dualidad que tenemos todos. Y es una forma de ser consciente. Entonces yo, Karina, Patricia, les agradezco de todo mi corazón y que vamos con el tiempo, seremos muchos y lograremos este propósito. Yo estoy casi convencido y será así. Y muchas gracias a todos los auditores y que sigamos adelante con fuerza y con motivación. La Gracias. luz manda aquí. Gracias. Siempre Ah, decimos, la luz manda aquí y yo la, obedezco. la luz manda aquí y yo obedezco. Y yo obedezco. Gracias, Gracias. Inti Wari, un placer enorme. Lindos. Gracias por traernos un poco esta cosmovisión y esta paz ancestral. Lo transmitís. Ajo, orpilla y son. Ah. Ajo.